El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al atardecer de aquel día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. Y el viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué evangelio escuchamos nosotros? Este poder que tiene nuestro Señor, ¿no?, de calmar las tormentas y de darle al volver a la calma, ¿no? Volver a la calma. Este texto se puede entender en dos sentidos distintos y complementarios que vamos a intentar interpretar, ¿no? Uno es el sentido literal, ¿no? El sentido literal es lo que está explicado en el mismo Evangelio, ¿no? Y otro es el sentido espiritual, tipológico o alegórico, así llamado también, ¿no? Y que también evidentemente es muy importante para nuestra vida interior tenerlo en cuenta. Así que las dos cosas son muy importantes, ¿no? El sentido literal es lo primero intentado por Dios en un texto sagrado para que nosotros, entendamos su palabra, pero el otro también es importante porque Dios no solo nos dice qué significa un texto, sino que esos personajes pueden ser personajes, leyes o instituciones, reflejan otro misterio que está detrás, ¿no? Así que eso es lo que vamos a intentar explicar aquí. Sentido literal, el primero intentado, como digo, porque como dice Santo Tomás, todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Evidentemente vemos que Cristo tenía, podemos decir, una vida muy agitada en su vida pública, ¿no? Porque él no tenía tiempo ni para comer, como dice muchas veces el texto sagrado. Entonces, cuando podía descansar, se ve que dormía, y dormía bien, digamos, ¿no? Porque imagínense, si estaba en la barca, ¿no?, y ni siquiera eso lo despertaba, bueno, evidentemente, a pesar de que había una tempestad, bueno, evidentemente el Señor humanamente estaba cansado, digamos, ¿no? Pero claro, esto demuestra además cómo el Señor aceptó toda la humanidad nuestra, todo lo que no era incompatible con el pecado. Muchas veces lo vemos a Cristo que tenía sed, ¿no? Que estaba cansado del camino y se sentó, por ejemplo, cuando habla con la samaritana. Es decir, todo lo que no sea incompatible con su naturaleza divina, Cristo lo asume. Así que también aquí lo vemos sin duda cansado, ¿no? Y en este momento, claro, ocurre esta tempestad en el mar de Galilea, o en el lago de Genesaret, que es exactamente el mismo lugar, que tiene unos nombres distintos, ¿no? Y entonces, como sobreviene esto, Cristo no se despierta, obviamente porque hay detrás una gran lección que quiere dar Cristo. Los apóstoles se dan cuenta porque dicen: ¿quién es este que hasta le obedece el viento y el mar, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿quién es? Y es Dios, ¿no? La respuesta no está escrita, pero es muy evidente, porque ¿quién puede gobernar las fuerzas irracionales de la naturaleza? Justamente es lo que vemos en la primera lectura, ¿no?, del libro de Job. Dios habla desde la tempestad, y entonces es Dios el que traza, podemos decir,
el orden del mundo. El orden del mundo es una prueba para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Porque no hay orden si no hay razón detrás, ¿no? Y vemos nosotros que el mundo está ordenado, es decir, que al invierno sucede la primavera el verano, al verano el otoño y nuevamente el invierno, ¿no? Y que al día le sucede la noche, ¿no? Entonces, evidentemente hay un orden del mundo. Y por el orden del mundo nosotros podemos decir, bueno, alguien lo ordenó, porque solo yo no tiro los ladrillos para arriba y cae una casa hecha, digamos, ¿no? Alguien ordenó la casa, alguien ordenó un ladrillo para que sea una casa, digamos, ¿no? Bueno, de la misma forma, alguien ordenó el cosmos para que esté ordenado. Bueno, entonces ese es Dios, ¿no? Bueno, esto es lo que quiere decir acá el texto, ¿no? Santo Tomás interpreta este libro de Job diciendo que se observa el orden de la providencia divina. Providencia quiere decir ver antes de que ocurran los hechos, ¿no? Eso pertenece obviamente a Dios por antonomasia, aunque también el hombre tiene que tener providencia, ¿no? Uno dice, por ejemplo, si manejo alcoholizado es posible que choque. Por esta razón no manejo. Entonces es una cierta providencia, digamos, ¿no? De hecho, la providencia es una parte integral de la virtud de la prudencia. Por eso Dios es el que establece todo, el orden del cosmos, ¿no? Incluso las fuerzas irracionales, como puede ser el viento y el mar, todo esto está sometido al orden de Dios, ¿no? Y Dios, si ocurre, es porque Él lo permite. Porque Él lo permite. Así que la primera gran lección que está aquí en el sentido literal del texto es la humanidad verdadera de Cristo y cómo incluso Él, en cuanto hombre, tenía poder para manejar el mundo y el universo. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice San Juan Damasceno, que se llama la comunicación de idiomas, es decir, las propiedades en Cristo de las propiedades de Dios las puede hacer el hombre y las propiedades del hombre pertenecen a Dios. De tal forma que en el Evangelio vemos a Cristo que para el mar en cuanto hombre y a Cristo en cuanto Dios que tiene sueño y no lo despierta ni siquiera una tormenta. Esto quiere decir que Cristo tenía una naturaleza perfecta en cuanto hombre y en cuanto Dios y que era una sola persona, una persona divina, que había asumido la naturaleza humana de manera completa e íntegra. Pero además de este sentido, que está aquí, insisto, en el sentido literal, lo que directamente dice el texto, hay otro sentido que también es muy importante para nosotros, que es el sentido espiritual o tipológico, que es lo significado detrás de este hecho, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que la barca en la Sagrada Escritura es un símbolo de la Iglesia. Es la Iglesia la que está en el mar, como la barca está en el mar. El mar en la Sagrada Escritura es símbolo del mal, y nosotros sabemos muy bien que el mar es fácilmente mudable, ¿no? Como con cualquier viento. El viento en la Sagrada Escritura es un símbolo del demonio. El demonio es el que puede manejar el mundo a su criterio. Por eso nuestro Señor lo llama el príncipe de este mundo. Y San Pablo incluso más enfáticamente dice el Dios de este mundo. Lo llama así al diablo, ¿no? Es decir que el mundo, no como creado por Dios, sino esos criterios o formas de pensar que todo el mundo lo hace y por eso yo también lo hago, digamos, ¿no? Eso está muy fácilmente sometido a la influencia de Satanás, ¿no? ¿Qué sé yo? Pensemos, por ejemplo, hoy, para poner un ejemplo moderno, la ideología de género, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esta es la moda del momento. Entonces, el que vaya en contra de la ideología de género uno dice, no, pero ¿no es cierto? Entonces hay que decir todos, todas y todes, y qué sé yo, cuántas cosas ridículas que van en contra del sentido común, digamos, ¿no? El sentido común te dice que el pasto es verde, ¿no? Y somos varón y mujer y punto, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es el mundo, ¿no? Ese es el criterio en contra del querer de Dios, ¿no? En definitiva, la Iglesia está agitada, por el mundo, como el mar zarandea la barca y el mar quiere hundir la barca, ¿no? En la tormenta, porque el mundo quiere tragarse la Iglesia.
El mundo quiere que la iglesia diga, bueno, ahora bendigamos a los homosexuales, ¿no? O qué sé yo, para seguir con el mismo ejemplo que puse antes, digamos, ¿no? Entonces quiere que se haga justamente algo que asimile ese pensamiento mundano, ¿no? Y que quede como que está bien, digamos, ¿no? Como que es algo amplio ahora, ¿no? Y que tenemos que tener otras perspectivas y qué sé yo, digamos. Bueno, eso es lo que quiere el mundo, o eso es lo que intenta el mar, hundir la barca. Pero no nos olvidemos, Cristo está en la barca. Nuestro Señor está allí. Y entonces, por más que la barca se agite, entonces la barca no puede hundirse. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido a la Iglesia Católica la indefectibilidad, es decir, que la Iglesia permanecerá hasta que Él vuelva. No quiere decir que no haya tribulaciones, porque acá los apóstoles estaban bastante asustados, digamos, ¿no? No quiere decir que los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, ¿no? Y todos, digamos, todos los discípulos del Señor, no tengan que a veces trabajar para sacar el agua, ¿no? Claro que sí, pero Dios es el que mantiene la barca, porque Cristo está allí, y aunque Cristo esté dormido, nuestro Señor tiene más poder que todo el mal y del mundo, todo, ¿no? Cristo, en definitiva, es el Señor, ¿no? Esté durmiendo o esté despierto, ¿no? Él es el Señor. Entonces a la barca no le puede pasar nada. En realidad Cristo no duerme, ¿no? O sea, materialmente duerme, pero Cristo siempre vela, porque dice el Evangelio de San Juan, mi Padre siempre trabaja y yo también. Así que Cristo está siempre despierto, velando por su iglesia. Y eso es lo que los apóstoles no entendían, ¿no? Porque los apóstoles decían, Señor, nos vamos a hundir, ¿no? Entonces uno a veces también corre el riesgo de decir, Señor, tu barca hace agua por todos lados. Esa frase es del cardenal Ratzinger, no es de mí, no es mía, ¿no? Señor, tu barca hace agua por todos lados, y a veces vemos la iglesia, parece que hay más trigo que más cizaña que trigo. No, así, Ratzinger, ¿no? Entonces es lo mismo, la misma imagen, ¿no? De decir cómo el mundo parece que ahoga a la iglesia, ¿no? Pero sin embargo, Cristo es Dios y Él promete asistirla, ¿no? Y entonces por eso nuestro Señor se despierta y a una sola palabra de Él sobreviene la bonanza. A una sola palabra de Él la calma vuelve. Porque, como dice nuevamente la primera lectura del libro de Job, hasta aquí llegarás, aquí se quebrará la soberbia de tus olas. Dios es el que permite el mal y el mal puede actuar tanto y cuanto como Dios lo permita. Y cuando Dios no lo permite, no puede hacer más nada. Incluso pensemos, no sé, los peores escándalos, ¿no? No sé, los pecados de, no sé, lo que se le ocurra. Encima hoy es tan público, ¿no? Que uno puede decir cualquier cosa, ¿no? Y se entera enseguida, ¿no? No sé, los pecados de los sacerdotes, de los obispos, ¿no? O las ocurrencias de lo que sea. Uno dice, bueno, Dios, si ocurre, Dios puede sacar algo bueno de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios es el que le pone límite al mar. Dios es el que le pone límite al mal. Dios es el que puede sacar un bien mayor de la envidia del demonio. Y por eso Dios permitió el pecado original y todos los otros pecados, como dice el Papa San León Magno. Por eso nosotros no debemos temer. No debemos temer, tenemos que hacer este acto de confianza y de arrojo en la voluntad de Dios, que es que pesa los corazones y puede sacar bienes mayores de todos los pecados. Claro que sería un error decir, bueno, como Dios puede sacar un bien mayor, entonces yo sigo pecando y sigo ofendiendo a Dios. Claro que eso no es así, digamos, ¿no? Más bien, la santidad es lo que Dios busca como respuesta al mal, como dice San Pablo, ¿no? No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con la fuerza del bien. Nosotros debemos vencer al pecado, a la tempestad y al mar que quiere tragarse a la barca, o sea, el mundo quiere tragarse a la iglesia, debemos vencerlo con la fuerza del bien, con la fuerza de Cristo, de la caridad, de la paciencia y de la gracia de Dios. Así debemos vencer nosotros. Por supuesto que Cristo, cuando dé una palabra, el mal se acabará. Como nosotros sabemos, el Señor destruirá al impío al final de los tiempos con el soplo de su boca. El impío es el anticristo, ¿no? Lo destruirá con el soplo de la boca. Así que directamente la barca se refiere a que la iglesia llegará a la ribera de la eternidad, ¿no? Por más que se vea zarandeada por el viento. Pero también podemos aplicar de modo análogo, semejante, la barca a otros ejemplos. Santa Teresa dice que la barca es un símbolo del alma y nuestras almas a veces están en una tempestad.
Y que cuando Dios dice una palabra, entonces sobreviene la bonanza, sobreviene la calma. Es necesario que Cristo diga una palabra. Sin embargo, en el momento de la tempestad es el momento de la prueba, y como dice San Juan de la Cruz, es el momento en donde las almas más pueden crecer y más pueden unirse a Dios. Claro que para que nosotros salir airosos de la prueba debemos hacer nuestro acto de confianza en Dios. De la Iglesia está asegurado que no va a perecer, que no se va a hundir. Lo de los otros no. Porque además de la propia alma, como dice Santa Teresa, la barca puede simbolizar las familias, la barca puede simbolizar las naciones, todo lo otro, o las instituciones, o lo que sea, todas esas perseverarán, eso no lo sabemos. Tanto y cuanto las almas, las familias, las instituciones y las patrias, nuestra nación argentina, por ejemplo, ¿no? Cada uno de ellos, tanto y cuanto se aferren a Cristo y hagan su acto de confianza en Dios, entonces se salvarán. Porque de ellos no está asegurada la promesa de llegar hasta el final de los tiempos. De la Iglesia sí, de la Iglesia sí. Por eso Cristo ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que nosotros, porque pruebas vamos a tener todos, individualmente, familiarmente, institucionalmente, en nuestra patria, que lo vemos cada rato, digamos, prueba vamos a tener todos. Tempestad tarde o temprano va a venir. Lo importante es que nosotros hagamos este acto de confianza en la asistencia divina. Y tanto y cuanto pongamos al Señor en primer lugar, es como Él va a ser servido y honrado. Por eso, en este día, pidamos al Señor esta gracia, que nosotros nos demos cuenta que Él es Dios. Y aunque parezca que duerme, en realidad nadie puede contra Dios, porque el Señor se ríe de los que se burlan de Él, como dice el Salmo. Pidamos nosotros al Señor la gracia de tener esa confianza en la providencia divina, en la asistencia de Dios a sus elegidos, ¿no? En la Iglesia y también en nuestra alma, en las familias, en donde sea, digamos, que nosotros nos demos cuenta que Dios nos va a socorrer, tanto y cuanto nos arrojemos en sus manos poderosas. Que Dios puede usar el mal, el pecado, incluso el nuestro. Dios puede usar el mal y el pecado para bien de aquellos que lo aman, que son sus elegidos. Pidamos nosotros entonces la gracia de confiar que Cristo es Dios y que en definitiva Él destruirá al enemigo para siempre. Pidamos a Nuestra Señora, la Virgen Santísima, la gracia de tener siempre la mirada en Jesucristo. Y por más que haya mucha tempestad, nadie puede rebelarse contra Dios. Porque en definitiva, como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?